hoy tenemos el gusto y el honor de tener en este set de Sana que Sana al director de la Unidad de Cancerología del Hospital Pablo Tobón Uribe. Bienvenido, doctor Juan Felipe Conbariza, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Olguita. Muy bien. ¿Trabajando mucho? Sí, mucho siempre hay cositas por hacer, sí. Muchos pacientes con cáncer, doctor. ¿Sigue siendo el cáncer un tema bastante común y preocupante en nuestro medio? Sí, cada vez es más frecuente el diagnóstico de cáncer. Cada vez tenemos más cosas por hacer por los pacientes con cáncer. Por ahí la gente dice que ahora cuando se muere alguien, no preguntan de qué se murió, sino qué cáncer tenía. Es una manera irónica de mostrar de verdad que a nuestro alrededor escuchamos muchos diagnósticos sobre diferentes tipos de cáncer. Doctor, ¿el cáncer ahorita está atacando más fuerte o es que antes no se diagnosticaba tanto? ¿Qué dicen los expertos al respecto? Es una combinación de ambos. La frecuencia del cáncer ha aumentado, también la mortalidad del cáncer ha disminuido. Entonces hay más personas que han tenido cáncer o tienen cáncer y están vivos en este momento. Entonces es una combinación de ambas cosas. Antes podría suceder que hace años, estoy hablando de 40, 50 años, que la gente muriera sin un diagnóstico y era un cáncer, porque no era tan fácil de diagnosticar de alguna manera. Para algunos tipos de cáncer sí, a veces no se hacía diagnóstico, no teníamos diagnósticos y se morían sin causa aparente y podría ser un cáncer. De todas formas, la expectativa de vida ha aumentado. En general, la gran mayoría de cánceres dan en personas mayores de 60 años. Y debido a eso, la población mayor de 60 años cada vez es más alta y por eso también aumenta el cáncer en este tipo de... Hay factores medioambientales, hay estilos de vida que todos están ahí jugando. Yo sigo abusando de su cargo de unidad, de jefe de la unidad de cancerología del Pablo Tobón. ¿Hay algo en nuestro medio, en nuestra alimentación, en nuestra forma de vivir hoy en día que hace que ese cáncer suba? Probablemente todo. Todo junto. Sí, todo junto. O sea, no hay unas causas específicas como tales, pero... O sea, causas específicas identificadas sí hay para unos cánceres puntuales, o sea, el tabaquismo y el asbesto para el mesotelioma, el cáncer de pleura. Pero la gran mayoría no hay causas específicas, probablemente sea una combinación de todas esas cosas, causas genéticas, medioambientales, de alimentación, algunas cosas que no conocemos del todo bien y probablemente tengan que irse acumulando unas con otras para llegar a tener cáncer. Y antes de entrar en materia sobre el tema de hoy, que no se los he contado, en ese diagnóstico, por lo menos en ese mundo que vive en el Pablo Tobón Uribe, ¿cuál es la mayor incidencia de cáncer de mayor a menor, el que más se diagnostica, los más frecuentes, doctor? Los más frecuentes, eso mira uno, mujeres y hombres. Exacto. Entonces, en mujeres el más frecuente es el cáncer de mama. Después bajan en frecuencia cáncer de cervix, cáncer de colon y recto. En mujeres. Cáncer de pulmón. En hombres el principal es el cáncer de próstata. Después viene cáncer de colon y recto, cáncer de pulmón, ahí van bajando. Me llama la atención que los más frecuentes sean mama y próstata, porque desde lo poco o mucho que he aprendido gracias a ustedes, los especialistas en este programa, es que justamente son dos de los más prevenibles o que pueden ser diagnosticados más tempranamente. ¿Son los más prevenibles? ¿De alguna manera se puede prevenir bastante próstata y mama o no del todo? No, no se puede prevenir. Se puede diagnosticar temprano. En estadios tempranos y con eso puede haber unos tratamientos con intención curativa más altos. Entonces la mamografía, los test de tamizaje con exámenes de PSA y tacto rectal para los hombres para cáncer de próstata ayudan a diagnosticar temprano y hacen que viva más tiempo. Prevención en cáncer no hay en muchos. ¿En qué podemos tener prevención en cáncer? Por ejemplo, en cáncer de cervix con la vacuna del papiloma humano, sabiendo que el cáncer de cervix es directamente secundario a la infección por el papiloma humano en las mujeres. Si no tenemos la infección por el papiloma humano, no vamos a tener cáncer de cervix. Podemos tener infección por el papiloma humano sin tener cáncer de cervix, pero no al contrario. Y antes de hablar de leucemia, que es nuestro tema de hoy, un tipo de cáncer de la sangre, leucemia,
Otra pregunta, entonces se habla que los investigadores, los científicos en el mundo y aquí mismo en Colombia están buscando la cura para el SIDA, están buscando la cura para el Alzheimer, para tantos asuntos que nos nombran tanto, que nos rondan por ahí a nivel de enfermedades. ¿Algún día habrá cura para el cáncer? ¿Hay grupos de investigadores y de científicos trabajando duro en ese tema o no? Se está trabajando mucho en cáncer. Lo que pasa es que históricamente se ha agrupado el cáncer y le ha dicho a la población que cáncer es uno solo, y cáncer es un sinnúmero de enfermedades, o sea, como hay número de órganos en el cuerpo, hay número de cánceres en eso, e incluso en un mismo cáncer hay diferentes tipos de cáncer en uno solo, con variabilidades diferentes, entonces por eso puede ser tan difícil alcanzar una cura, pero depende del tipo de cáncer, se puede curar. Entonces hay varios cánceres que se pueden curar con diferente probabilidad de curarse. Por ejemplo, la leucemia, la intención de tratamiento es curativa en la gran mayoría de ellas. Escucho, vamos a hablar de leucemia, insisto, nuestros televidentes con el doctor Juan Felipe Conbariza. Usted me dice que no es un diagnóstico muy común, la leucemia, ¿cierto? No es frecuente, digamos que dentro de frecuencias en el tipo de cáncer depende del sitio donde se mire. La frecuencia de las leucemias en adultos está más o menos en el puesto 9 o 10 de la frecuencia de cánceres. En niños, la leucemia linfoide aguda es el cáncer más frecuente. Sin embargo, el cáncer en niños es solo el 3% del cáncer de la población general. Entonces, no es frecuente. Sin embargo, es más o menos en 3 en 100.000 habitantes. Entonces, en mama, por ejemplo, en esa proporción, ¿cuál sería? 32 por 100.000 habitantes, es 10 veces más. Comparemos, mucho más. Bueno, ahora sí lo dejo sentar, doctor Conbariza, adelante. Y presénteme usted a su paciente, un hombre muy joven, que ha tenido una relación cercana de varios años con la leucemia y que hoy muy generosamente nos quiere compartir su historia, que esa es una palabra que utilizo, gracias a Dios, mucho en Sana que Sana, que tuvo un final feliz con la leucemia. Él es Sebastián Jaramillo, adelante doctor, y bienvenido Sebastián. Sebastián, nos conocimos hace por ahí 6 años. 6 años, en ese momento se le diagnosticó una leucemia linfoide aguda. Estuvimos, en general, cuando uno tiene un diagnóstico de una leucemia linfoide aguda necesita, o leucemias agudas en general, un tratamiento muy fuerte y entonces está uno, más o menos se vuelven hijos de uno. Una familia. Tanto él como la mamá, como la tía, todos se volvieron hijos de uno y entonces tiene un contacto directo durante todos estos años y pasan momentos muy duros, con hospitalizaciones muy prolongadas, con muchas cosas y muchos requerimientos. Y Sebastián ya está, estudió, trabajó, volvió a estudiar y ya está. Ahí lo ven, me encanta tu pinta además, Sebastián. Bienvenido a Sana que Sana, ¿cómo estás? Muy bien, doña Olga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Sí, ¿te sientes bien? Muy bien. ¿Cómo está tu salud? Mi salud muy bien. ¿Desde hace cuánto? Ya desde que me dijeron que no tenía la leucemia, hace 2 años, muy bien. Cuando te la diagnosticaron, ¿pensaste que te ibas a curar? Principalmente cuando me dijeron, yo en una camilla sin poderme mover, usted tiene leucemia, lo primero que me pasó, Sebastián, no continúa más. Hasta aquí llegamos. Hasta acá llegamos. Pero en el hospital, con el doctor, el grupo de apoyo que él tenía, todo el personal, fui evolucionando, fue como una experiencia trágica, pero buena, así decirlo, donde estuve al cuidado de personal muy... humano y calificado, sí, diría yo. Muy profesional en el ámbito. Perfecto. Hoy durante este programa conoceremos toda la historia de Sebastián, a nuestros televidentes. Rico, aprendamos, estemos este ratico conversando sabroso sobre la leucemia, siempre con ese énfasis, siempre. Vamos a hablar de detección temprana, en este caso, y de alternativas para seguir adelante. Nuestra línea de WhatsApp, ahí la ven ustedes en pantalla, para que nos saluden, estén con nosotros más cerquita, para que nos planteen sus inquietudes para nuestro especialista y también para Sebastián, y empecemos a recorrer con Brian, nuestro periodista, las calles de Medellín, con esta pregunta que Sebastián y Juan Felipe vemos en este monitor. Veamos. Gracias, mi nombre es Gloria y deseo saber si es cierto que la leucemia es un cáncer en la sangre. Lo tenemos claro, ya el doctor Juan Felipe nos lo dijo, pero pedía esta pregunta
para explicar cómo así, ¿cierto? Porque uno, insisto, desde el desconocimiento sabe que el cáncer son como células que se alojan donde no deben estar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la sangre justamente para decir que la leucemia es un cáncer? E incluso, Brian, ahí podemos mostrar esas imágenes que tenemos más adelante ilustrativas del tema, doctor Juan Felipe. Perfecto. El cáncer en general es un crecimiento anormal de unas células que están normales. En la sangre tenemos células que son estas células normales, que son los glóbulos rojos, Sí. que llevan la hemoglobina y ayudan para llevar el oxígeno a diferentes partes del cuerpo. Los glóbulos blancos, que son las células de las defensas, estos, y estos son las plaquetas. ¿Qué pasa en la leucemia? Los glóbulos blancos... Te puedes parar si quieres. Ahí cabes, yo te corro aquí. Bueno, por acá, por o ahí atrás mejor, como quiera, está en su casa. Siéntase cómodo, me parece muy bien. Los glóbulos blancos, que son estos, comienzan a crecer anormalmente. Una de esas células comienza a crecer anormalmente, ¿Por qué sí? Por alguna causa que desconocemos, y comienzan a crecer anormalmente, e impide que se produzcan las otras células normales de la sangre. Entonces, como en la sangre tenemos glóbulos rojos, plaquetas, que es para controlar el sangrado, y células de las defensas, las manifestaciones de eso es por alguna de las otras cosas. Entonces, si se bajan las células de las defensas, va a haber fiebre, infecciones. Si se bajan los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a los diferentes tejidos del organismo, va a haber cansancio, anemia. Sueño, sí, anemia. Y si se bajan las plaquetas que controlan la coagulación, va a haber sangrado. Entonces, sangra por la nariz, por las encías, aparecen morados en las piernas, en los brazos. Entonces, esos son los síntomas. Todo esto sucede en la médula ósea, ¿cierto? Sí, digamos que el sitio o la fábrica, la producción de todas las células de la sangre es la médula ósea. Tenemos imagen para aprovechar la paradita del doctor. La médula ósea se produce en la mitad de todos los huesitos. Por aquí, ¿cierto? De todos, ok, todos los huesos. La que hay por ahí es la médula espinal, pero esta es dentro de los huesos. Cogemos cualquier hueso. De hecho, si estamos comiendo pollo, partimos el huesito de pollo y vemos el rojito dentro del tuétano. Esa es la médula ósea. Que sabia está bueno, doctor. Eso, chupar el huesito. Esa es la médula ósea, y nosotros tenemos la médula ósea también ahí en la mitad de los huesitos. Ahí es donde se producen todas las células de la sangre. Ahí es como la fábrica de esas células. Entonces, se producen a partir de una célula que se llama célula madre, se producen esas células. Entonces, se producen tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos, que son las defensas, y las plaquetas. Cuando hay una leucemia, comienzan a crecer y crecer y crecer células anormales de esos dentro de la médula ósea, e impide que las células normales salgan. Entonces se acumula de células malas ahí, y por eso hay baja de las otras cosas. Perfecto, ya sí me queda claro. Vuelve y pasa y se vuelve a poner bien cómodo mientras seguimos escuchando la historia de Sebastián. Dijiste que cuando te dieron ese diagnóstico estabas en una camilla, que estabas inmóvil. ¿Cuáles fueron tus síntomas? ¿Qué fue lo que te pasó a ti para consultar y llegar a ese diagnóstico, Sebastián? Pues al principio lo único que sentía era mucho sueño. Yo llegaba del colegio ¿de un momento a otro? A dormir. Ok. Mamá dice, ¿cómo llegarán las calificaciones? Mamá, ¿Y cómo pues llegaron? Llegaron buenas. Ay, ¿cómo fue? Pero en ese tiempo sí era mucho el sueño. Yo llegaba a dormir, me pasaba de mi cama al mueble, del mueble a la cama, y así me la pasaba todo el día. ¿Y normalmente eres un muchacho activo? Sí. Ok. Yo me dedicaba mucho al deporte. Entonces ya cuando vieron eso, pero ¿por qué tanto sueño? No lo veían tan normal. Mucho dolor en la médula ósea, eso era un dolor terrible. Siempre uno iba a consultar al hospital, pero no, eso es un lumbago, quitaban el dolor, pero nada de especialistas. Dejaban eso así, quitan el dolor y vaya para la casa. Vamos por partes, ahí le voy interrumpiendo para unir este diálogo bien chévere. ¿Suele suceder que se confunda con un lumbago? Lo que pasa es que pueden doler los huesos. Como vemos que la médula ósea está en la mitad de los huesos, entonces si está ese espacio, que es como un pitillo que hay dentro de la médula ósea, está lleno, hace presión en ambos sitios y pueden doler los huesos. Ajá, entonces puede pasar. Listo, Sebas. Entonces allá en el hospital me daban el medicamento, quitaban el dolor, para la casa. Ya cuando salí a vacaciones a mediados de junio del 2010, yo salí a mis vacaciones muy normal.
pero se incrementó fue el sueño. Y yo me ponía muy pálido, hasta un tiempo que me dio mucho dolor en la columna. Mi mamá me llevó al hospital, vamos para el hospital a ver qué pasó. No es lo mismo, es un lumbago. Ah, bueno, dejamos las cosas así, volvieron a quitar el dolor. Y yo normal. Ya el dolor se intensificó tanto que ya no solo me dolía la médula, sino que me dolía un pie. Yo me aporreé jugando, dije yo, normal. Yo tuve una cita prioritaria con un médico, bueno, me mandó unos exámenes de sangre, y que fuera el otro día a hacérmelos. Entonces yo, bueno, me fui para la casa con el dolor de pie, muy cojo. Cuando yo llegué a la casa, pues ya me estaba doliendo no solo esta parte, sino que esta también. Ahí me preocupé. Entonces llegué y me acosté, que ya eran como las 4, me acosté porque no aguantaba el dolor. Al otro día me fue a hacer el examen que me mandó el doctor, un examen de sangre. Entonces, como tenía tanta fiebre ya y me dolían los 2 pies, me acosté con uno doliéndome y resulté que con los 2. Ya la cosa fue como más grave, mi papá me bajó, yo en un 3er piso, mi papá me bajó. Cargado. Sí, nos fuimos para el hospital, me hicieron el examen y me dejaron en urgencias a que saliera el resultado. Ya cuando salió el resultado, después casi 5 horas esperando un resultado de sangre, el médico vio que tenía las plaquetas muy bajitas. Entonces él me dijo que me tenían que transferir a otro hospital de alto nivel. Entonces me mandaron por un hospital de Bello y en el hospital me empezaron a hacer exámenes de todo tipo, pero no daban con esto. Entonces, no, necesitamos un hospital que sí tenga equipos para hacerle exámenes más avanzados. Ahí fue ya cuando me mandaron al hospital del Pablo Tobón y ya me recibió el doctor Conbariza con el equipo de trabajo de él. Me hicieron un examen de médula ósea y ya se dieron cuenta que era leucemia. Wow. Doctor Conbariza, a veces es tan difícil llegar a ese diagnóstico. Digamos que no es fácil. Generalmente esos diagnósticos los hacen los especialistas, los hematólogos. Hematólogos no somos muchos. Entonces muchas veces terminan dando vueltas por diferentes sitios. Hay que sospecharla cuando hay anormalidades de la sangre o que las células de las defensas están muy altas o que están muy bajas o que hay mucha anemia o que las plaquetas están bajas. Hay que sospecharla y pensar y hacer la remisión para hacer el diagnóstico. Escuchando los síntomas, el relato tan completo y tan claro que nos hacía Sebastián, a propósito de eso, veamos esta pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Moscoso y quisiera saber cuáles son los principales síntomas de la leucemia. Ok, con base en ese relato, ¿esos son síntomas comunes? ¿Cuáles son los síntomas en términos generales de la leucemia, doctor Juan Felipe? Lo que hablábamos ahorita, la mayoría de las veces los síntomas de la leucemia son sangrado o fiebre. La mayoría de las veces son esos, entonces presentan con infecciones, a veces fiebre de origen no claro, sangrado, que sangre de la nariz, sangre de las encías, aparezcan como punticos morados, como picaduras de pulga en las piernas, morados en las piernas y síntomas de cansancio muy fácil por anemia. A veces pueden doler los huesos, como son síntomas muy inespecíficos, o sea, si a uno le da gripa, le puede dar cualquier cosa de esas, ¿cierto? Y dice, no, pues la frecuencia de la leucemia no es muy alta, es una enfermedad rara, entonces dice uno, es probable y no es infrecuente que vayan a urgencias y digan, listo, no, venga, usted tiene una gripa, tómese su analgésico y vuelva. Pero no se mejoraron los síntomas, entonces vuelven y otra vez hasta que hacen el examen de sangre y dicen, no, está normal. Esto no está normal, entonces a partir de ahí es donde se comienza a enfocar el diagnóstico de decir, listo, tenemos que hacer el diagnóstico de la leucemia, que a partir de un diagnóstico adecuado tenemos un tratamiento adecuado. Si no tenemos un diagnóstico adecuado, ahí vamos por el camino equivocado. Los síntomas que refería Sebastián con relación al dolor en los pies y eso, ¿tiene algo que ver?
Probablemente sea secundario a lo mismo, lo que hablábamos del compromiso dentro de los huesos. Entonces, al hacer presión dentro de los huesos puede doler. Perfecto. Y otra pregunta para nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Felipe Conbariza, y para nuestro otro experto. ¿Por qué es experto? Porque es un sobreviviente de la leucemia que se llama Sebastián Jaramillo. Veamos. Hola, mi nombre es Jorge. Quisiera saber si existen diferentes tipos de leucemia. Jorge, aquí va su respuesta. Sí, Jorge, hay diferentes tipos de leucemia y con comportamientos diferentes. Hay 4 tipos grandes de leucemia. 2 que se llaman leucemias agudas y 2 que se llaman leucemias crónicas. Unas se llaman linfoides y otras se llaman mieloides, de acuerdo al sitio o las células que estén comprometidas. Dentro de las células de la sangre, los glóbulos blancos, hay unos que se llaman linfocitos y otros que se llaman mielocitos o neutrófilos o algunos de esos. Entonces puede ser leucemia mieloide aguda o leucemia mieloide crónica, leucemia linfoide aguda o leucemia linfoide crónica. Esos son los 4 tipos de leucemia que hay. ¿Cuál es más preocupante? Tienen comportamientos muy diferentes. Entonces el tratamiento es diferente. Las leucemias agudas son leucemias que tienen compromiso más agresivo y que se presentan con esos síntomas que tuvo Sebastián, generalmente fiebre, sangrado, dolor. Se produce los síntomas rápidamente, o sea, probablemente dice, no llevo un mes con estos síntomas, 2 meses, no llevo mucho tiempo con esos síntomas. Las leucemias crónicas, las leucemias agudas, digamos la linfoide aguda es la más frecuente en los niños y después se da en adolescentes o adultos jóvenes. La leucemia mieloide aguda da en jóvenes, pero también da en pacientes mayores de 60 años. Las leucemias crónicas, realmente el comportamiento y el diagnóstico es diferente, son más asintomáticos, dan personas mayores. Usualmente esas no dan en niños, la leucemia linfoide crónica no da en niños, la mieloide crónica puede eventualmente dar en niños. La mayoría de las veces las diagnostican de manera casual. Les hacen un examen de sangre y sale anormal, no ha sentido nada, le van a operar alguna cosa, eso, y sale anormal. O puede crecer el vaso que queda acá y puede tener algo de dolor o molestia y sale anormal. Pero el manejo y el comportamiento son diferentes. Perfecto. Seguiremos ahondando sobre este tema. Por lo que entiendo, la de Sebastián fue crónica, aguda. Aguda. ¿Cierto? ¿Leucemia qué? Linfoide. Linfoide aguda. O sea que esto fue rapidito, así como él lo contó, pero gracias a Dios, y no tan rapidito, este hombre se curó. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque fue un tratamiento de varios años. La nutrición juega un papel importante. ¿Te cuidaste de una manera particular cuando te alimentabas durante tu tratamiento? Sí, Para bastante. alimentarte. Sí, ¿cómo qué cosas te enseñaron? Fue tan drástico como el cambio alimenticio, porque yo venía como con una vida, pues vamos a comer Es comida que uno chatarra. a la edad tuya come lo que sea, no tiene estómago de gamín, que todo le cae bien y todo le gusta. Entonces yo comía, por llamarlo así, muy descontrolado. Ya no puede tomar que líquidos oscuros, no puede tomar ni yogures, nada que tenga cebada. No, a mí me quitaron muchas cosas y ya me mandan que usted lo que coma tiene que ser preparado el mismo día. O sea que el arrocito... El calentado, chao pescado. Ve, aquí le tocaría. tengo a la que lo controló. Sana Nutrición, hoy en Sana que Sana. Ana Ascensión Urrego es nutricionista del Hospital Pablo Tobón Uribe. Señorita, bienvenida, ¿cómo está? ¿Este fue pacientico suyo? Buenos ¿no? días. No, Ahorita nos fue. estamos hablando y preguntamos por qué no nos conocíamos. Bienvenida. precisamente. Qué rico conocerte. Muchas Primera gracias. vez contigo en Sana que Sana. Vamos a conversar bien sabroso si Dios quiere. Entonces él habló que yogur no, que cebada no, que bebidas oscuras no, que nada que no fuera preparado el mismo día. A ver, ¿qué es lo que pasa en el organismo de un paciente con tratamiento para leucemia que hace que su alimentación sea tan importante? Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Bueno,
cuando inician el tratamiento con la leucemia o tienen el diagnóstico, porque a veces se presentan algunos cambios y algunos síntomas relacionados con la parte de alimentación y nutrición, también por la propia enfermedad. Claro. Así, cuando no la han diagnosticado, incluso hay cambios de peso, algunas cositas. Sí. Ellos están a riesgo de ver afectado su estado nutricional muchas veces por efectos secundarios al tratamiento, porque les puede impedir la capacidad para alimentarse adecuadamente. Otros esquemas de tratamiento les aumentan el apetito y no hay quien los pare y pueden aumentar de peso también y aumentarle los triglicéridos, la glicemia en sangre a veces, y otras personas pueden comer mal, empezar a tener deficiencia de algunos nutrientes y eso puede entorpecer su proceso de tratamiento, porque la nutrición no es parte directa del tratamiento pues de la leucemia, sino parte integral y de apoyo muy importante. Es diferente pues en todos los pacientes, y lo que Sebastián refería ahorita es porque cuando se bajan las defensas, entonces las infecciones oportunistas pueden llegar al organismo, entonces puede dar fácilmente infecciones gastrointestinales o de otro tipo, y relacionado con las alimentaciones, unas buenas prácticas en la manufactura de los alimentos puede disminuir esos riesgos. Por eso él decía que tenía que ser alimentos preparados del mismo día, para reducir esos riesgos relacionados con la baja de defensas, relacionados a su vez con el tratamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones, además de ingerir alimentos preparados el mismo día, para combatir esa baja de defensas a nivel nutricional? Bueno, muy importante es el lavado de manos, principalmente antes de las comidas, después de ir al baño, tanto de quien está consumiendo el alimento como de quien lo prepara, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso. Lo otro es que los alimentos hay que tener un cuidado especial desde la compra, el almacenamiento, la preparación y el consumo. ¿Por qué? Porque hay que verificar las fechas de vencimiento, que los empaques estén en buen estado, que lo congelado esté congelado. Perfecto, súper importante esa parte. Listo, frente a los pacientes que como consecuencia de su tratamiento para la leucemia están con vómito, con diarrea, ¿qué recomendaciones nutricionales les dan ustedes? Bueno, básicamente los síntomas son varios y la frecuencia y la severidad son diferentes de acuerdo a los tratamientos y a la persona, porque no todos responden igual. Básicamente es como que haya muy buena comunicación para que la familia, también el médico sepa qué está pasando, pero porque puede alterarse la capacidad, el olfato, el gusto, náuseas, vómito, diarrea, constipación, sobre todo cuando hay medicamentos para el dolor. Entonces, llagas en la boca, mucositis, la saliva a veces se vuelve muy espesa, entonces también todo eso va dificultando la capacidad pues para alimentarse. La idea es que comidas frecuentes, pequeños volúmenes, evitando los alimentos que a veces cogen aversión a ciertos sabores, no estar muy expuestos a olores muy fuertes que les evoquen las náuseas. Hay que ajustar la textura, la temperatura, los horarios de la alimentación, que generalmente se tolera mejor en la mañana que en la tarde, y los que no presentan como esa sintomatología, pues también lo importante es tratar de que se nutran muy bien, que se nutran de una manera adecuada, porque cuando no estamos bien nutridos también hay más riesgos de infecciones, a veces hay que parar los tratamientos
porque no se está en condición el paciente de recibirlos. Entonces la idea es que se alimenten muy bien, pero ajustando todas estas características de acuerdo al síntoma que vayan presentando. Medio minutico para preguntarte algo que me dijiste cuando hablamos previamente, que hay que hablar de la interacción de los medicamentos con ciertos nutrientes. Ese asunto de informar muy bien qué es lo que estoy consumiendo, qué medicamentos tomo, así sean naturales, ¿cómo es eso? Medio minutico, mi querida Ana. Es muy importante siempre decirle al médico, porque a veces uno se queda tranquilo porque está tomando es una bebida de una planta para dormir bien, o porque muchas personas usan ajo, alimentos normal, sí, pero el doctor decía ahorita que el sangrado, entonces por decir algo, si uno va a tener esa posibilidad de que va a sangrar y hay personas que consumen mucho determinado alimento, eso puede afectar la coagulación. También hay algunos medicamentos que tienen una contraindicación porque, digamos, la hierba de San Juan en algunas leucemias con algunos medicamentos hace que se inhibe el efecto de ese medicamento y eso puede dar falla en el tratamiento, u otros como la toronja, a veces las uvas pueden hacer que se aumente el efecto del medicamento y se aumente la toxicidad y eso sí. ¿Cómo le parece? Entonces es muy importante, así parezca algo muy sencillo, contar todo, que lo cuenten, puede que lo puedan consumir sin problema, pero puede que haya medicamentos que se deben consumir en ayunas, otros con las comidas, otros que no tienen ninguna relación, pero es importante. Podríamos quedarnos hablando mucho rato más con vos, pero ahí les dejamos la puntadita. Es bien importante la nutrición en cualquier tipo de diagnóstico, en particular hablando de la leucemia, sí que lo es. Lo importante es que cuando un paciente de estos está atendido debe tener un equipo interdisciplinario donde el nutricionista o la nutricionista debe hacer parte supremamente vital de ese acompañamiento para que ese pacientico esté bien, no se desnutra ni se sobrenutra, como decía Ana. Ana Ascensión Urrego, nutricionista del Pablo Tobón, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos volveremos a ver si Dios quiere y a ustedes los veré en un instantico porque vamos para nuestra primera pausa en Sana que Sana. Ya volvemos. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es la leucemia. Este es un cáncer de las células sanguíneas, las cuales en su mayoría se forman en la médula ósea. En la leucemia, cuando estas células están inmaduras, se vuelven cancerosas y no funcionan adecuadamente, afectando a las células sanguíneas sanas que están en la médula. Continuamos hablando hoy con el doctor Juan Felipe Conbariza, hematólogo y además director de la Unidad de Cancerología del Pablo Tobón Uribe, y con Sebastián Jaramillo, un hombre que nos está contando su historia con la leucemia. Gracias a Dios, aquí está con nosotros acompañándonos y nos la puede contar para darle esperanza a muchas otras personas que con este o cualquier otro diagnóstico puedan sentirse contentos, puedan sentirse felices de ver esta historia y de pronto replicarla en la propia, ¿no? Y recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp que es el 305-316-6560 para sus inquietudes y sus preguntas. Y hablando de preguntas, vamos con la siguiente para empezar a hablar de soluciones para la leucemia. Veamos acá. Hola, yo soy Jorge. ¿Qué tan efectivo es el trasplante de médula ósea para el tratamiento de la leucemia? En el caso de Sebastián no recurrieron, no fue necesario médula ósea. ¿Cuál fue tu tratamiento para que ahorita hablemos ya de trasplante de médula ósea? El tratamiento mío básicamente fue quimioterapia y radioterapia, pero el trasplante nunca fue necesario. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el asunto del tratamiento? ¿Cuándo es quimio? ¿Cuándo es radio? ¿Cuándo las dos? ¿Cuándo el trasplante? Hablemos de las leucemias agudas. O sea, en las leucemias agudas la base del tratamiento es con quimioterapia. Con quimioterapia que son medicamentos que se ponen por las venas. Se ha visto en las leucemias agudas que al consolidar el tratamiento con quimioterapia con trasplante de médula ósea, el porcentaje de supervivencia, la probabilidad de que el paciente viva más con trasplante es mayor que si no se trasplanta. Hay unos casos específicos de leucemia, sobre todo de leucemias linfoides agudas en niños o en adolescentes,
tienen un mejor pronóstico y no piensa uno trasplantarlos de entrada. Entonces uno dice, listo. Si tiene niños, dice, se trasplanta eventualmente si hay recaída, y en los adolescentes también. En el resto, dice uno, es preferible trasplantarlos tempranamente y porque la supervivencia es más alta. En algunos otros casos solo con quimioterapia. ¿Cómo fueron esos años de tratamiento, Sebastián? Usted dejó de... ¿Cuántos años? Recuérdame cuántos años tenías en ese momento. En ese momento, cuando me diagnosticaron, tenía 15. Imagínese, un muchacho de 15 años, doctor Juan Felipe, que lo que espera uno a los 15 años es cualquier cosa menos un diagnóstico de esos. ¿Seguiste tu vida? ¿Cómo fue ese tratamiento paralelo a tu vida? Pues la verdad, no hubo como mucho retraso. A mí me dieron que dejar de estudiar, pero de igual forma yo seguí estudiando. Hubo mucha colaboración por parte de la institución donde yo estaba en ese momento. Los profesores me colaboraron, me explicaban si era lo posible, me visitaban en el hospital desde que se pudiera y me explicaban básicamente los temas que yo había perdido. Me mandaban talleres para no perder las asignaturas. Básicamente fue eso. Por el asunto de las defensas, que ahorita Ana bien nos lo decía, también hay ciertas recomendaciones para evitar infecciones en un paciente que está en tratamiento contra leucemia, ¿o no? Pues ahí sí, es como muy difícil. A mí me tenían prácticamente en la unidad de cancerología, en un lugar aislado por esto de las bacterias, por todo esto que uno no le hace daño a las personas, sino que las personas le hacen daño mal a uno, más daño a uno. Entonces lo que hacían era tenerme como en una burbujita, protegiéndome. Entonces yo entre menos tuviera contacto con las personas, era mejor. Pero de igual yo no dejé de tener una vida. La primera hospitalización fue muy larga, pero tampoco impidió de que yo pudiera hablar con las personas, de que tuviera una vida normal. ¿Cómo se maneja eso, doctor? Como la enfermedad está en la sangre y el tratamiento debe hacer que se bajen las células malas. Entonces la quimioterapia hace que se bajen todas las células malas que están ocupando la médula ósea. Para bajar todas esas células malas tiene que desocuparse la médula ósea por completo y va a haber un periodo de tiempo en el que van a estar las células de las defensas muy bajas, los glóbulos rojos muy bajos y las plaquetas muy bajas. Al estar con las células de las defensas muy bajas hay riesgo de infecciones y por eso esas quimioterapias son tan fuertes y necesitan estar hospitalizados para disminuir el riesgo de infecciones. De hecho, si hacen fiebre, que es frecuente, toca poner antibióticos fuertes, va a necesitar transfusiones de glóbulos rojos, de plaquetas, en todo ese momento va a necesitar mucho soporte para esos momentos en que las defensas están bajas. Eso le iba a decir, eso es durante el tratamiento como tal. Él podía ir al colegio sin problema y sin ser más vulnerable a adquirir infecciones. Lo que pasa es que la mayoría del tratamiento en este tipo de leucemias es hospitalizado. Entonces van a estar muchos meses hospitalizados. Entonces el hospital se vuelve la casa de ellos, están hospitalizados 3, 4 semanas, descansan una semana y vuelven y se hospitalizan otra vez. Entonces van a estar hospitalizados un tiempo largo más en el hospital que es lo que están en la casa. Gracias a Dios en los colegios colaboran mucho y entienden mucho la situación y ayudan. Listo, venga, nosotros le damos tareas o le ponemos videos para mostrarles cosas y para que no pierdan la continuidad, que eso es importante. La pregunta no la hemos respondido. ¿Qué tan efectivo es el trasplante de médula ósea? Que también les tenemos imagen para mostrarles. ¿Qué tan efectivo es y en qué consiste, doctor? El trasplante de médula ósea, en general en las leucemias agudas, aunque tenemos tratamiento curativo, la intención del tratamiento solo con quimioterapia es curativa. La curación no es demasiado alta. Dice uno, solo con quimioterapia, uno espera que se curen entre el 30 y el 40% de los pacientes. Cuando se hace tratamiento con trasplante de médula ósea, ese porcentaje de curación puede subir hasta el 60% si se hace tempranamente. En algunos casos, o sea, en las leucemias linfoides agudas en niños se espera que la tasa de curación esté entre el 70 y el 80%. Y en los adolescentes más o menos en el 60%. Entonces por eso dice, ni en niños ni en adolescentes o adultos jóvenes piensa uno de entrada trasplante a no ser que tengan algunas otras características. En los otros, dice uno,
debemos pensar de entrada trasplante para mejorar la supervivencia. ¿Cómo es el trasplante? Bueno, ese no es el trasplante como tal, ese es cómo se hace el diagnóstico de... Eso no se olvida, ¿cierto? No, eso no se olvida. ¿Duele mucho? Bastante. Ay, qué pecado. Ok, entonces teníamos otra imagen sobre el trasplante, ¿cierto? De las que te mostraron, había. Mostremos la otra imagen, Brian. Esa es, ¿cierto? Listo. Esta es, pero no es exactamente igual. Nosotros en la médula ósea tenemos células madre, ¿cierto? Células madre que ayudan a regenerar los diferentes tejidos. Entonces, esas células madre, aunque están en la médula ósea, ya generalmente no las tomamos de la médula ósea para hacer el trasplante, sino las estimulamos para que salgan de la médula ósea, de los huesitos, hacia la sangre y las recogemos de la sangre. Okay. Buscamos un donante, generalmente un donante dentro de la familia, que sea compatible, y esas células se colocan como una transfusión. Mediante el cuerpo se prepara con unos medicamentos, con quimioterapia, con radioterapia, y después se colocan esas células. Eso ayuda después a que esas células se tomen y mejora la supervivencia en general de las leucemias. A simple vista es un procedimiento como sencillo, ¿o no? Digamos que es un procedimiento, como procedimiento sencillo de decir, listo, no, pues yo no es una cirugía, no tengo que operar, no tengo que abrir el pecho, no tengo que abrir nada de esas cosas, pero estamos trabajando es con el sistema inmunológico de él, entonces estamos cambiando el sistema inmunológico, todo su sistema inmunológico por otro nuevo. Entonces va a quedar como un recién nacido y el riesgo sí son muchas infecciones y muchas complicaciones que puede haber. Entonces no solo es el periodo de aplicación, sino es un periodo 3, 6, 9 meses en que tiene que estar con muchos cuidados y muchas cosas. Perfecto. Otra pregunta, doctor, para usted. Bueno, muchas gracias por todos los temas tan interesantes. Uno sabe que cuando hay un tumor empieza en un órgano y se disemina a otros. Quería preguntarle si con la leucemia pasa lo mismo. ¿Empieza y se disemina a otros órganos? A través de la sangre, doc. Listo, la leucemia, al ser un problema de la sangre, está en todos lados, ¿cierto? La sangre llega a todos lados, la leucemia está en todos lados. Entonces, cuando hablamos de leucemia, no hablamos de metástasis como en otros órganos, de decir, listo, tiene un cáncer de mama y tiene metástasis en los huesos o en el pulmón. No, la leucemia está en todos lados. En un tipo de leucemias, por ejemplo, en la leucemia linfoide aguda de Sebastián, puede haber compromiso en el sistema nervioso central, en el cerebro o en el líquido cefalorraquídeo que recubre las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. La quimioterapia usualmente no pasa ese líquido cefalorraquídeo y hay que poner una cosa que se llama quimioterapia intratecal. Entonces, cuando se hace una punción lumbar, como cuando las mujeres les ponen anestesia raquídea para los partos y todas esas cosas, ahí sacan un poquito de líquido cefalorraquídeo. Nosotros también tenemos que hacer ese procedimiento y poner quimioterapia ahí para disminuir el riesgo de recaída en el sistema nervioso central. Pero no hablamos de metástasis ni compromiso de los otros sitios. Bien, me piden que mande nuestro segundo corte. Seguimos conversando ahorita con Sebastián para llegar ya a la conclusión de esa historia con relación a la leucemia. Aquí lo ven, muy saludable, muy sonriente, muy pispo, muy tieso y muy majo. Hoy en Sana que Sana. Vamos a nuestra segunda pausa y ya regresamos para seguir hablando sobre leucemia. Sigamos aprendiendo sobre la leucemia. Este diagnóstico, según el tipo de leucemia, es más frecuente en adultos mayores de 55 años, pero también se presenta en los niños y jóvenes menores de 15. La leucemia aguda es un cáncer que empeora rápidamente y la crónica, al contrario, se desarrolla de una manera lenta. El pronóstico y el tratamiento dependen del tipo de célula afectada y de si es crónica o aguda. Sigamos hablando con el doctor Juan Felipe Conbariza, con Sebastián Jaramillo. Sebastián, entonces, ¿cuánto tiempo duró en total tu tratamiento? Tratamiento duró alrededor de 3 años, 4 años más o menos. Ok, ¿estabas hospitalizado un tiempo, como lo decía el doctor, y otro tiempo estabas en tu casa? Pero fue más el tiempo que estuve hospitalizado haciendo cuentas rápidamente. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo recuerdas esa época de tu vida? ¿Cómo lo manejaste? Porque... Para no enloquecerte, porque debe ser muy difícil para un pelado en eso. Pues la verdad, se prestaba mucho la unidad donde yo estaba, tenía acceso a internet, podía llamar, entonces todo esto me facilitaba más. Pero en sí era
estar en un espacio cerrado. De igual la única persona que siempre estuvo ahí era mi mamá. Hubo algunos familiares pues que iban solo a donde mi mamá porque a la pieza prácticamente no podían entrar. Hubo un amigo y un primo que le recibía una vez a la semana a mi mamá, que se rotaban solo para que ella fuera a la casa y volviera. O sea, eso fue el tratamiento mientras yo estuviera hospitalizado. Mientras yo estuve en la casa, haga de cuenta que estuviera en la unidad, solo que era en mi casa. Fue lo único que cambió. Las mamás son hermosas, ¿cierto? Sí. Muy bien. Es que sí. Normalmente el tratamiento es tan largo, doctor, con varices. Para las leucemias linfoides agudas, sí. Hay diferentes etapas en el tratamiento de las leucemias linfoides agudas. Hay un tratamiento inicial que es muy intensivo y ese tratamiento muy intensivo requiere hospitalizaciones prolongadas porque se bajan las defensas. Después de pasar esa parte del tratamiento inicial intensivo, ya la última parte de tratamiento es que son 1 año y medio, 2 años, casi todo es ambulatorio con medicamentos orales y eventualmente uno venoso una vez al mes, pero generalmente cambia así. Cuando son otros tipos de leucemia puede cambiar y pueden ser menos drásticos, por decirlo así, los tratamientos. Perfecto. Terminamos Sana que Sana y termino con esta pregunta. ¿Qué sentiste cuando te dijeron te curaste? ¿Estás curado? Una alegría inmensa. Pues me imagino. Sí. Y por lo general, lo único que yo pensaba después de que terminé el tratamiento era como ayudar a personas que tengan si yo pude salir adelante, ¿por qué no darle esperanza a otra persona? Yo viví eso y sé que es lo duro. Entonces me gustaría como ayudar mucho a estas personas. Entonces cuando me dijeron eso, me decidí como a ayudarle a estas personas. ¿De qué manera? Pues esta es una manera. Esta es una de las tantas. Otras veía personas que tenían la leucemia, entonces me decía el familiar, es que él está. Lo único que yo hacía era ir a hablar con la persona, le contaba cómo fue lo mío, tuve que pasar cosas muy duras, estuve entre la vida y la muerte, por llamarlo así, y yo le decía a las personas que lucharan, que se aferraran a algo, a los familiares que le dieran el apoyo necesario a esta persona. Básicamente les contaba cómo eran las cosas. Qué bonito, es como un grupo de apoyo, es una persona que ya vivió la experiencia y que dan testimonio vivo de que se puede salir adelante. Eso es lo que has hecho, te felicito. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la mamá? Mi mamá, Doralba. ¿Doña Doralba qué? Palacio. Doña Doralba Palacio, un abrazo para usted y la felicito. Usted es un angelito en la tierra para este muchacho y gracias a Dios tiene otros angelitos que lo ayudaron a contar esta historia con final feliz, insisto. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, doña Olga. Doctor Juan Felipe, mensaje final para nuestro tema de leucemia hoy. La leucemia es una enfermedad rara, una enfermedad muy dura, en el que requiere un tratamiento muy fuerte en general, pero que tenemos cosas por hacer. O sea, decir leucemia no es decir este es el final. Necesita un tratamiento largo, muy duro, con un grupo muy comprometido, pero tenemos cosas por hacer y pues la experiencia es como con Sebastián, que la intención del tratamiento es curativa y se pueden hacer las cosas. Este es el final feliz para Sana que Sana también. Mostrarle a los televidentes que siempre hay salida, siempre hay alternativa. Sebastián, de nuevo, gracias. Adelante con esa práctica en mecánica, en electromecánica, ¿es verdad? Qué rico que te guste tanto ese tema. Y al doctor Juan Felipe, al Pablo Tobón Uribe, muchas gracias por darnos este ratico hoy en Sana que Sana. Muchas gracias. A nuestros televidentes tenemos nuestros productos del canal Televid, los libros El Perdón y El Anillo es para siempre, y este lienzo, este cuadrito con el rostro de Jesús para que ustedes pongan ordenadamente sus llaves. Y recuerden que se acerca el tercer sorteo del Bono Plus millonario de este año. 20 millones se estarán rifando el próximo 27 de octubre. La donación es de 65.000 pesos, 65 contra 20 millones, que es lo que ustedes se pueden ganar haciéndole esa donación a nuestro canal Televid. Teléfonos 322-9050, opción 1. Terminamos nuestras labores esta semana. El próximo martes vamos a hablar de algo bien importante. Uno cree que uno va al médico cuando está enfermo. No, no, no. Además, no debe ir al médico cuando está sano. Tiene que hacerse chequeos permanentes. Evaluación del paciente sano será nuestro tema la próxima semana en Sana que Sana, el martes, para arrancar nuestra jornada laboral. Feliz fin de semana para todos. Chao, chao.